Hoy me gustaría empezar una nueva serie que llevo pensando hace un tiempo, que se trata de hacer análisis sobre obras de arte. Lo mismo que hice un programa sobre la película de Rossellini, Agustín de Hipona. Me gustaría hacer también más programas sobre películas interesantes, pero también lo que quiero hacer, que comienzo hoy a hacerlo, es una serie de audios sobre obras de arte, sobre todo pinturas, porque a mí, bueno, me apasiona la pintura y considero que el arte puede ayudar mucho a la reflexión. Las obras de arte pueden ayudar mucho a sacar conclusiones y se las medita. Yo hace tiempo que lo vengo haciendo y a nivel personal y se pueden sacar conclusiones muy interesantes en base a una simple pintura. Por supuesto, simple lo digo en el sentido de todo el jugo que se le puede sacar, porque de simple nada, o sea, son pinturas de grandes maestros de la pintura. Pero la cuestión es que pues lo que quiero hacer es unas meditaciones sobre las obras de arte y más que de un modo técnico, que eso ya, pues hay muchísimos lugares donde podéis encontrar información técnica sobre un cuadro, sobre una pintura. Lo que me interesa más bien es la reflexión sobre el cuadro, más que los datos técnicos. Eh, Llegar un poco al alma del cuadro, ¿no? De la pintura y reflexionar sobre ella. Y bueno, hoy me gustaría empezar con un gran pintor que es Rembrandt, que hay un montón de cuadros de Rembrandt que me encantan, pero hay uno en concreto que me conmueve un montón, me encanta, que es Saúl y David. Yo lo que recomiendo es en estos programas de arte, como este audio, o sea, como este programa es un programa de audio, pues que os relajéis y lo escuchéis tranquilamente el programa, busquéis en internet la pintura de referencia y mientras escucháis el programa, pues podéis ir viendo la imagen y me acompañáis en esta idea tan interesante. En este caso, pues se trata de la pintura, como decía, Saúl y David de Rembrandt. La podéis encontrar fácilmente por internet, se puede ver en muchas páginas, incluso de forma ampliada. La pintura tiene una fecha entre el 1650 y el 1655 y relata, o sea, la obra se basa en un relato evangélico que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos a partir del versículo 14, que relata pues el hecho de que Saúl, que era el rey de Israel, según el relato bíblico, pues sufría ataques de un espíritu maligno que muchos comentaristas de este pasaje bíblico, pues por los síntomas que padecía Saúl, todo apunta a que tuviera una depresión. Lo que hoy se conoce como una depresión, que en ese momento pues se podía fácilmente atribuir a un espíritu maligno. Lo que no quiere decir que en otros pasajes de la Biblia sí aparezcan ataques de espíritus malignos, pero en algunos casos sí que puede ser que pudiera tener también un lado psicológico el problema. O así que la sintomatología que tenía puede ser bastante parecida a una depresión que puede sufrir cualquiera, una simple depresión, pero que como cualquiera que la haya sufrido, pues es algo muy, muy difícil y muy duro. Y bueno, como Saúl se encontraba en esa situación, le sosegaba y le calmaba mucho que el joven David, futuro rey de Israel, en sustitución a Saúl, que David le tocara el arpa. Eso lo sosegaba, le hacía sentir la serenidad que necesitaba. Y bueno, pasando al análisis de la pintura, pues me parece impresionante. Esta pintura de Rembrandt es increíble, porque si nos fijamos, por ejemplo, en Saúl, a la izquierda, lo vemos pues con sus atuendos reales. Rembrandt solía, cuando pintaba personajes bíblicos así importantes, tipo reyes y todo eso, normalmente le solía poner un turbante, probablemente usaba referencias de la moda morisca, así aludiendo un poco al oriental, ¿no? Evidentemente pues no significa que en aquellos tiempos en el pueblo judío se hicieran así, pero era la forma de representarlos y en concreto de representar a Rembrandt, aunque no era el único que hacía esto, ¿no? De presentarlos así con un atavío, supongo que se atribuía al oriental, esa especie de atuendo que está más cerca de un sultán árabe que de un rey de Israel. Y bueno, lo vemos que en la mano reposa, supongo que es la lanza, puede ser un bastón de rey, pero yo supongo que es la lanza que más tarde le lanzará al propio David por envidia, en un intento de acabar con él. Saúl tenía un problema, y es que, según el relato bíblico, se empeñaba en hacer las cosas a su manera todo el tiempo, en vez de hacer las cosas según las directrices divinas. Y probablemente eso fue lo que le llevó a la ruina. Lo que pasa es que si meditamos sobre su problema, leyendo el libro de Samuel, podemos ver que no se trata de que Dios se empeñara en que se siguiera a rajatabla las cosas de manera caprichosa, sino tenían un porqué.
Y Saúl se empeñaba en hacer las cosas un poco a su manera. Y eso pues le acarreó reprimendas del profeta Samuel, y fue lo que le llevó a la ruina, entre otras cosas, porque lo digo esto porque nos debe de hacer también a nosotros reflexionar este pasaje bíblico, porque a veces quizás, pues por lo menos los que somos creyentes, ¿no? Podemos caer en el error de pensar que como si fuera un poco, como si los mandatos divinos fueran como quizá caprichosos o algo así, ¿no? Obedecen a unas razones de peso. Por ejemplo, un error que cometió Saúl, entre los varios que cometió, fue consultar a la bruja de Endor cuando ya había fallecido Samuel. Y bueno, esto estaba prohibido en la Biblia, la nigromancia, el espiritismo, todo eso. Entonces, él fue, aun sabiendo que eso estaba prohibido por la ley divina, fue a consultar a esta bruja para hacer una especie de sesión como de espiritismo, en la que se manifestó Samuel, por cierto, bastante airado, el espíritu de Samuel, quejándose de por qué le habían perturbado su descanso y tal. En fin, pongo este ejemplo porque podemos pensar que son pasajes bíblicos antiguos y podemos caer en el error de pensar que no nos toca en nada, pero muchas veces las prohibiciones que aparecen en la Biblia, los consejos de Dios, los mandamientos, en realidad son por nuestro bien, son para nuestra propia protección, porque, por ejemplo, en ese caso pues, de la nigromancia y todo eso, pues incluso hoy en día sigue pasando que mucha gente se mete en líos, se mete en esos mundos ocultos y salen bastante, pero bastante perjudicados con el tiempo, pero bueno, no me voy a enrollar con eso. La cuestión es que es bastante impresionante, impresiona mucho la pintura, cómo el propio Saúl tiene como una actitud pudorosa ante el espectador que mira el cuadro, porque de hecho está mirándonos fijamente, o sea, la mirada se dirige claramente al espectador, la mirada de Saúl, y tiene una forma pudorosa de tapar su dolor, de tapar su sufrimiento, su fragilidad, con esa especie de cortinaje que cae a su lado, con la que se seca las lágrimas que le caen de los ojos llorosos, pero también da la sensación de que se está tapando con ella porque se siente frágil, se siente quizá un pudor, una vergüenza de su propia fragilidad, que son todos estos sentimientos muy humanos que todos hemos tenido y hemos pasado. Incluso paradójicamente pareciera como si ese toldo que cae, ese cortinaje que cae, es como denso, oscuro, espeso, diera la impresión de que fuera su propio dolor y que se cubre con él. Quiere tapar su vergüenza como con su propio dolor denso. Y no sé, me llama la atención eso, es paradójico. A lo mejor son cosas mías, yo no estoy diciendo que esas sean las intenciones de Rembrandt, simplemente digo unas palabras sugiriendo lo que a mí me dicen las pinturas que analizo. Eso no quiere decir que sea esa exactamente la voluntad del pintor, sino la impresión que a mí me da. También llama la atención, y lo relaciona un poco también con ese sufrimiento y ese dolor, la propia capa que tiene en el lado izquierdo se torna rojiza a la altura de su muslo y de su mano con la que sujeta la lanza, y hay como unas paletadas espesas de rojo poco definido, y también parece como si se representara en esa zona el sufrimiento sangriento de lo que luego va a suceder, que con esa lanza va a intentar atravesar a David por envidia, porque el pueblo empezaba a preferirlo a él, a David, y eso no le hizo precisamente gracia a Saúl. Y también, ya pasando más hacia la derecha de la pintura, llama la atención la oscuridad del fondo. Obviamente todo eso pues no se trata simplemente de que esté en un lugar oscuro, sino que representa el estado interior de Saúl. Y pasamos ya a la figura de David tocando el arpa. Si observamos su rostro, que por cierto creo que, no estoy muy seguro, no me hagáis caso porque quizá estoy metiendo la pata, pero creo recordar que Rembrandt se basó un poco en su propio rostro para pintar a David, hizo un poco un amago de autorretrato, creo recordar, no estoy seguro, pero me suena a mí eso. Y es genial cómo ha representado Rembrandt el rostro de concentración de David, cómo está absolutamente absorto en tocando las melodías del arpa, y su mirada se puede ver también en la parte de la concentración, el deleite en la música, pero no es un deleite profano, es el deleite del creyente, porque los salmos que se le atribuyen a David, generalmente, al menos algunos de ellos, eran alabanzas a Dios y se cantaban muchas veces con arpas, con cítaras, y obviamente David está haciendo oración con el arpa, está sumergido en una salmodia, orando a Dios para que calme a Saúl. Es el rostro sereno de un creyente que acompaña a un amigo en su dolor, de forma respetuosa y serena, sabiendo que falta poco para que Dios envíe su paz y su calma al corazón de Saúl. También hay algo de melancolía y de pena en el rostro de David. Podemos suponer que hace suyo el dolor y el sufrimiento de su rey y lo acoge en sí mismo. Y bueno, en esta pintura pues podemos vernos también a nosotros mismos como un espejo. ¿Quién nos ha sentido así alguna vez?
¿Quién no ha tenido depresión? ¿Quién no se ha sentido triste? Y creo que es una pintura también que viene mucho a cuento con lo que estamos viviendo ahora. Todos estamos cansados de lo que estamos viviendo. Las cosas no van bien socialmente. Pero la pintura también puede enseñarnos que también se puede vivir el dolor con calma pacífica. No está plenamente en nuestra mano, pero al menos los que somos creyentes pues sabemos que eso es posible. A veces se puede vivir el dolor con paz. Se puede tener un llanto pacífico, un llanto a veces purificador. A veces sabes que puedes estar mal, pero todo eso puede hacerte madurar por dentro y se trata de un proceso por el que quizá haya que pasar. Me refiero a lo que sentimos por dentro, evidentemente no a lo que estamos viviendo, que pienso yo que no tiene por qué ocurrir, porque pareciera que hubiera mentes pensantes detrás de lo que está sucediendo, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que en la pintura podemos ver eso, ¿no? Esa posibilidad de sentir la paz en el dolor, en el sufrimiento, porque tenemos siempre que evitar que intentar arreglar los problemas que padecemos, pero todos sabemos que a veces pues nos toca vivir situaciones que escapan a nuestro control y que no podemos solucionar fácilmente, o quizá no podemos solucionar directamente, pero se puede vivir ese proceso, es posible vivir ese proceso con calma y en paz y saber que ese proceso terminará en algún momento y podremos ser más felices y estar en una situación más plena y mejor. En fin, hasta aquí ha llegado este intento de análisis tranquilo sobre esta pintura y me despido y hasta la próxima.